Largamos con ADN, muchas gracias por estar del otro lado. En un ratito te vamos a dar los teléfonos para que empieces a participar con nosotros, para que empieces a ser parte de las investigaciones de este periodismo federal que no hemos denominado ADN. Lo que vamos a ver hoy es verdaderamente increíble. Ahora vamos a desarrollar una investigación que tiene que ver con que la naturaleza no es la responsable de que las ciudades y pueblos de la República Argentina estén bajo el agua, sino que el hombre, la mano del hombre, la mano de la política también tiene e influye mucho para que las ciudades y pueblos estén bajo el agua. Pero en principio vamos a largar con el anticipo de la noche, que tiene que ver con la compra-venta de vehículos robados en la República Argentina. Patricia Bullrich no puede controlar su propio Twitter y debería fijarse qué pasa en Facebook, porque se pueden comprar y vender vehículos robados por Facebook. Fíjate. Seguramente la moto se de los estacionamientos. Escuchame, ¿tiene bronca en algún lado esta? El loco que yo se la cambié me dijo que se le había sacado de la puerta de un edificio. O sea, es un hurto, obviamente. Él en la foto tiene uno de 100 y pico de kilómetros. Y grilla como si se te sacara con el cenario. La plata la pones en el campo, llega al baño a la puerta, ¿está bien? Claro, está bien, la policía. La policía va a llegar mucho la plata que lo tenemos. La verdad que se puede tener que ahora llamaba a un hermano familiar que va, a tener una moto. Yo estoy recargado, cuando saqué la cena tarde, yo digo, no, viste, voy a salir como la idea de mi casa, te quedo la plata, vos te vas a tu casa, te familiar y una moto. Todo contento, y vos te pones a pensar, no te hace nada, porque es dinero, vos estás cubriendo la alternativa, no es necesario. Esa moto que acabas de ver, que es robada, ya está en la comisaría séptima, pero circuló por toda la ciudad de Buenos Aires y varias partes de la provincia de Buenos Aires y nadie la detuvo. En un ratito hablamos de los decretos que han sacado en seguridad Patricia Bullrich a la cabeza. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenas noches. Bien. Bueno. Vamos a hablar, ahora vamos a mostrar un campo que tiene la mitad de la superficie inundada. Sí, vamos a cambiar de tema, no vamos a hablar todavía del tema del robo de motocicletas, sino que vamos a hablar justamente de lo que pasa en la República Argentina. Fíjate que el ministro de Agricultura de la Nación es un empresario, era el vicepresidente de CRA y quedó en manos justamente de estas personas lo que pasa con la naturaleza. Es claramente eso. ¿Puede ser un negocio de campo? Sí, claramente sí. El problema es que cuando se desmonta, después la naturaleza se le cobra. Y esto es así, es científico. Digamos, si vos desmontás en un país para que tierras que no son productivas pasen a ser productivas, primero tiene un costo carísimo, porque esa tierra la tenés que fertilizar y tiene un costo carísimo. Y lo que arruinas es la pampa húmeda. Las tierras más fértiles del mundo, en vez de haber soja, trigo y maíz, hoy hay peces. Eso nos está pasando no solamente en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, sino también en ciudades. Todo esto es responsabilidad de algunas provincias. Te vamos a mostrar la responsabilidad de la provincia de Córdoba. Cómo se está modificando una ley. Porque hay algunos legisladores, corruptos legisladores, que además tienen campos y que han hecho deforestación alevosa y que han pagado una multa de 50.000 pesos por miles de hectáreas que han deforestado. Te vamos a mostrar cómo esos ladrones terminan repercutiendo también en la naturaleza. Las cosas que hacen, ¿no? Y además lo que vamos a mostrar es que las napas comienzan a subir. En general lo que plantean es que las napas están a 10 metros, a 30 metros de la superficie, pero ante las inundaciones comienzan a estar a solo 1 metro de la superficie de la tierra. En algunos casos ni siquiera a 1 metro, en algunos casos a 20 centímetros. Vamos a ir a Isla Verde, una localidad del sudeste cordobés. Fíjate lo que pasa ahí. Estamos en la zona de Isla Verde, de Corral de Busto, Cábana y Guatimocín, que hay alrededor de unas 30.000 hectáreas afectadas, donde muchos de los productores tienen esta situación. El 50% del campo está bajo el agua, fíjense que hay galpones, hay silos,
La casa que estuvieron viviendo hasta hace 3 meses aquí en el campo la tuvieron que dejar porque el agua la tienen a 1 metro arriba, adentro de sus casas. Los animales que se mueren en el barro, quedan clavados en el barro, no pueden sacar las patas. Muchos tambos de esta zona han cerrado porque no podían sacar diariamente la producción de leche, porque los camiones no pueden entrar. Todas las instalaciones están bajo el agua. El galpón donde se guarda la maquinaria está bajo el agua. Así estos productores están perdiendo su trabajo, básicamente no pueden sacar las máquinas de aquí. A unos 1000 metros adentro del agua se ve un criadero de cerdos que ha tenido que abandonarse porque no podían sacar los animales por un lado y obviamente no le podía llegar el alimento. Estamos en la casa de la familia Espón, a 15 kilómetros de Isla Verde del sudeste. El camino de ingreso a la casa está tapado de agua a 1 metro, con lo cual un vecino le presta el ingreso a su casa. No puede sacar la producción, no puede ingresar, con lo cual ha perdido prácticamente el campo. Ahora vas a ver las imágenes y vas a escuchar los resultados de la naturaleza, pero vas a escuchar ahora el análisis de los especialistas, los principales de la Argentina, hablando justamente de lo que tenemos que hablar, de por qué se llega a esa situación. La dirigencia política te dice que es fruto de la naturaleza, nunca llovió así históricamente, bueno... Las bolas, me dicen por arriba. Es cierto, las bolas. No, no es así. Científicamente está demostrado que si vos no tenés bosques, si vos no tenés absorción de agua y después la planta transpira y vuelve en lluvia, es imposible de mantener. Los países nórdicos le pagan no solamente a sus propios habitantes, sino a otros países. Por ejemplo, a Brasil le pagan para que mantengan el bosque, para que de alguna manera los pulmones del mundo sigan siendo eso, pulmones del mundo, pero además conteniendo el agua. En este caso particular, Córdoba está erradicando una ley de bosques, está sacándola a la ley de bosques para que puedan deforestar absolutamente e ir al monocultivo. ¿Sabes cuánta plata se han perdido en la República Argentina entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba solamente el año pasado, fruto de las inundaciones? 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. ¿Quién ganó? Ganó el campo, viejo. Solamente el campo. Y acá lo que vamos a ver es el caso particular de una productora agropecuaria que perdió ella millones y millones y millones de dólares de sus propiedades. Y el único beneficio, la única ayuda que le da el gobierno de la provincia es que pague a plazo el impuesto inmobiliario rural. Y la mujer lo que nos plantea es que simplemente es pagar después, pero sigue con los mismos perjuicios, no la ayudan y las inundaciones siguen. No, lo que pasa es claramente así. O sea, la gente del campo lo está haciendo descontroladamente porque no tiene un asesoramiento que corresponda. Porque esta mujer que antes se beneficiaba con la soja, ahora fíjate lo que le pasa. Esta situación de inundación la venimos sufriendo a partir del 2012 y siempre fue creciendo en forma paulatina. El 2013 fue peor, el 2014. Las máximas pérdidas las tuvimos el año pasado en la cosecha 2015-2016. Ante la pérdida de estas hectáreas por inundación, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta más que hacer el trámite de la exención en el impuesto inmobiliario. Cuando vos tenés el 50% de daño, te dan emergencia hídrica, conseguís un plazo sin intereses para pagar el impuesto. Pero digamos que ese 50% es nada más que un plazo, lo terminás pagando igual. Supongo que tiene que ver el desmonte que se ha hecho en Córdoba, que no retiene el agua y escurre y se viene para este lado. Pero en 30 años no se ha previsto absolutamente nada. Esta escuela en la que estamos viendo ahora, que tiene 75 años, es una escuela donde fue mi papá al primario y sin embargo con las inundaciones a partir del 2014 tampoco quedó fuera del problema. Y este año los chicos en el 2016 no han podido completar su ciclo. Acá hay tambos que se han cerrado porque no era posible sacar la leche todos los días, o criaderos de cerdo, emprendimientos familiares que no le podían llevar los alimentos a los animales, los niños que no han podido venir más a la escuela. Se cobró vidas. Va a pasar que va a haber mucho problema económico. No quedó nadie.
Parece increíble, pero Sergio Berman, el ministro de Ambiente de la Nación, que dijo que desconocía de Ambiente justamente, pero que había caído ahí como paracaidista, se nota mucho, pero además de eso, no habla con el ministro de Economía. El ministro de Economía lo que debería decirle a Berman es que se está perdiendo 18.000 millones de dólares fruto de estas situaciones. Pero Berman va a Córdoba, lo abraza a Schiaretti, el nuevo socio de Macri, y le dice, hay que avanzar sobre la ley de bosque. No tiene que haber más bosques en la provincia de Córdoba. En un ratito te muestro la repercusión que tiene que en Córdoba no se retenga el agua, que pasa en Santa Fe y que pasa en Buenos Aires. Dice, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Bueno, Tomás, antes que nada quiero agradecer a Lula Gardoni, que es la persona que me viste todas las noches. LulaGardoni.com.ar es su página web donde tiene todos los vestidos y la nueva colección. Bien, dice, hablamos de economía. Sí, entrando en tema, justamente lo que queremos analizar es el sector agropecuario para ver cuál es su rol dentro de la economía. Por empezar, el primer beneficio que tuvo fue en diciembre del 2015, que tuvo una devaluación donde el peso pasó de 9,80 a 15,80 actualmente, que son más o menos un 61% de devaluación en un año y 3 meses. Bien. Luego tuvo la soja, que es el cultivo más importante de la Argentina, tuvo una quita de 5 puntos en las retenciones. Y ahora, recientemente, también se decidió que fuera reduciéndose paulatinamente hasta llegar en diciembre del 2019 a un 18%, el nivel más bajo desde el año 2002. Luego, 0% de retenciones, o sea, totalmente exentas. Se está jugando a favor de ese sector, digamos. Exactamente, totalmente exentas a las exportaciones a la carne, al trigo, a la yerba mate, al algodón, entre otros cultivos. Estamos hablando del impacto que tiene lo que recién decía Nito Artaza, decía básicamente el impacto que tiene concentrarse en un solo sector y descuidar el resto, digamos, ¿no? Casualmente, el Centro de Estudios de Economía de la Universidad de Belgrano estudió que con todas estas medidas el sector se benefició en 8.000 millones de dólares. Claro. Por no nombrar, por ejemplo, las provincias que también tienen contemplaciones ante situaciones como las que vos estás mostrando, con diferimentos impositivos o la no iniciación de juicios, ¿no? A su vez, el campo también creó 5.500 puestos de trabajos directos y la producción de maquinaria agrícola fue el único rubro del sector metalúrgico que tuvo un aumento de su actividad con un 14% de aumento. Lo cual sigue siendo poco porque aumentó en base a un registro bajo, muy bajo, digamos. A un registro bajo. No obstante, el resto de los sectores, ya lo vamos a ver más adelante, pero no tuvieron una actividad positiva. Bien. Entonces, con todo esto, además, el esfuerzo fiscal para que todo esto pudiera suceder fue de 60.000 millones de pesos. Claro. O sea que con esto a las claras, es un sector que es considerado como un sector muy importante para la economía o como un motor de desarrollo para la economía. Bueno, nos vamos a meter ahora de lleno en lo que es la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene 2 ríos que desembocan en el Carcarañá, que es el tercero y el cuarto. El Carcarañá después llega a Santa Fe e inunda 11 localidades, entre otras Arequito, la de la Sole. Es increíble. ¿Sabes cuál es la idea que tiene Berman, Sergio Berman, para contener las lluvias? No es que haya bosques. Dragar el río Carcarañá, ¿sabes cuánto cuesta? 1.000 millones de pesos. Ahí está el negocio, muchachos. Dragan un río, pero no se fijan en que después la próxima inundación va a terminar con ese dragado. 1.000 millones de pesos cuesta el dragado de este río, fíjate. Estamos en el medio del pago de los arroyos, todo lo que es el sur santafesino, al norte de la Ruta 8, en la costa del río Carcarañá, donde termina la Pampa Ondulada, que, como ustedes saben, termina en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ustedes ven es una excelente soja. En estos momentos hay un gran debate, por lo menos regional, respecto al excedente hídrico. Sí hablamos de excedente porque llueve mucho más de lo que llueve normalmente, para lo cual estamos preparados. El sistema agrícola de nuestra región funciona con alrededor de 950 milímetros por año. Nuestros suelos no están preparados para infiltrar bien. En todo caso, funcionaban bien con 950 milímetros, 1.000 milímetros, no con 1.500. No hay actividades de prevención y control de erosión hídrica y tampoco tenemos una red de escurrimiento. O sea, estamos en deuda con la naturaleza. Le hemos sacado el jugo, la hemos explotado. De hecho, la modalidad que tiene la sociedad argentina para relacionarse con el recurso natural es la explotación agropecuaria, que, como bien lo dice, es abusar o destruir el recurso del suelo. Actuar contra la naturaleza no da resultados, se sabe. Pero quizá lo más complicado de todo es el modelo agrícola, esa explotación agropecuaria con monocultivo sojero. Ya aparece otra cuestión.
la intervención humana. Y el productor que está acostumbrado a funcionar con 900 milímetros, cuando le caen 3 o 4 años con 1500 milímetros, empieza a hacer canales para sacar el agua porque vive de eso. Hagamos canales que le llaman clandestinos. Si lo que transpira la soja y lo que evapora del suelo es mucho menos que lo que llueve, lo único que va a ocurrir es que va a sobrar agua y va a subir la napa. Yo no sé si los proyectos que se están manejando con presupuesto de la Nación hablan de tener un real escurrimiento. Más bien lo que tratan de hacer es sacar el excedente de agua y tirarla a algún lado, que va a terminar en este río, alrededor de unos 80 kilómetros río arriba va a venir el doble de agua. Es de presumir que va a estar el agua va a estar a nivel Estamos perdiendo que alrededor de 6 a 10 toneladas de suelo por hectárea. Que es el color que tiene el río Carcarañá, porque ustedes lo ven, no es el agua que llueve, ¿no? Porque ahí se va el suelo, se va la riqueza del país. Vamos a seguir reportando inundaciones en distintas ciudades y pueblos de la República Argentina mientras se mantenga esta política, lamentablemente. Lo que vas a ver ahora es algo increíble. Había un campo en San Luis, varios campos, muchos campos, que se abrieron paso porque el que se abrió paso en realidad es un río. De 30 metros hizo la carga en profundidad y 20 metros de ancho. Una cosa increíble. De un día para el otro se generó un río. Vamos a hablar con especialistas, con científicos que han analizado el tema. La tierra se hace de goma. La tierra cuando uno salta es como la luna. Es una cosa realmente impresionante lo que ha pasado en San Luis. Fruto justamente del desmonte indiscriminado en otras provincias que termina repercutiendo en provincias hermanas como San Luis, por ejemplo, ¿no? Claro, y que el fenómeno es tan grande que en vez de inundaciones se produce un río nuevo que abre un cauce, pero que también va generando distintos problemas a los productores agropecuarios incluso, porque genera problemas de transporte y otros problemas derivados de este río que cada vez crece más. Mira lo que es, ahí lo ves en pantalla. Es realmente increíble. Esta es una toma que hicimos desde arriba y mirá cómo se hace el piso, ¿no? Una cosa impresionante. Vamos a San Luis, dale. En vez de lloverme del techo para abajo, no, yo me lluevo de abajo para arriba. Yo dije de esto que no era para hacer una construcción, porque las napas de agua estaban muy cerca. A 30 centímetros de lo que era tierra estaban las napas de agua. Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelve. La rapidez con que avanza esto, no hay evidencia que haya ocurrido en otra parte del mundo, que nunca se ha visto ni en la historia ni en otros lugares que se forme un río de semejantes dimensiones en tan poco tiempo. Estamos acá en este momento en lo que se conoce como el Río Nuevo, en la provincia de San Luis. El Río Nuevo forma parte de la cuenca del Morro. Nuestro grupo está estudiando una alteración hidrológica que se viene manifestando en esta cuenca en los últimos 20 años y que la parte más evidente es la formación de este río y que actualmente tiene dimensiones que es difícil de visualizar si uno no está presente acá. La generación de este nuevo río es debido a que hay actualmente mayor cantidad de excesos hídricos, debido principalmente a un cambio en la vegetación y el uso del suelo. Esta cuenca históricamente estaba cubierta en su mayor parte por bosques de quebracho, de algarrobo, que se caracterizan por evapotranspirar toda el agua de lluvia que les entra. Es decir, toda el agua de lluvia que cae en un lote de bosque vuelve a la atmósfera como evapotranspiración. Cuando se reemplaza el bosque seco por agricultura, ocurre que la agricultura, la soja, el maíz tienen menos evapotranspiración, entonces dejan escapar agua por debajo de la zona de las raíces y sigue viajando a través de los sedimentos hasta que llega a la napa freática. La napa freática acá hace unos años estaba muy profunda, actualmente están muy superficiales. ¿Por qué? Porque ese drenaje profundo generado por la agricultura comienza a llegar a la napa y la napa comienza a ascender. Esa es la causa básica y original de la formación de estos ríos, que generan un montón de complicaciones a la infraestructura vial, incluso pone en riesgo la ciudad de Villa Mercedes, que está muy cerca del río.
Estuvimos recién en San Luis. Eso es realmente impactante. Eso es ir en contra de sí mismo. Esto no es una agresión a la gente del campo. Respetamos y necesitamos que el país se mueva también con la gente del campo. Lo que no podemos hacer es destruir la tierra porque la tierra no es de uno. Es de toda la tierra. Y tenés que cuidarla, maestro. Y si no sabés cuidarla vos, tiene que haber un Estado que te diga, no hagas eso. No hagas eso porque te va a volver en contra. ¿Qué pensás que piensa la gente de los campos a los que le salió un río? A los que le cortó un río su propio campo. O que no pueden sacar su producción. ¿Qué dicen? ¿Vos qué crees? ¿Que están bien? No, porque no hubo un Estado que el que sabe, que el que le dice, muchachos, no hagan eso porque pueden pasar estas cosas. Bueno, esto ha pasado. Por eso fuimos a hablar con el secretario de Agricultura de Santa Fe. Nos vamos a Santa Fe. Pero escuchá el negocio de Clarín. Expo Agro es de Clarín. No sé si lo sabías, pero Expo Agro es de Clarín. Te alquilan el metro cuadrado para los expositores, para poner tu stand, en 700 pesos. ¿Sabes cuánto ganó Clarín solamente en 4 días alquilando los stands? Solamente alquilando los stands. 130 millones de pesos. 130 millones de pesos. Eso ganó Clarín solamente alquilando los metros de stand en Expo Agro. ¿Qué pensás que va a hacer Clarín? ¿Qué pensás que va a hacer Clarín cuando las papas quemen? Ya pelearon mucho por el campo. ¿Sabés cuánta guita se movió en 4 días de Expo Agro? ¿Cuánta plata se movió reconocida, no en negro, reconocida en blanco? 20.000 millones de pesos en 4 días. Lo que no hace un presupuesto de, por ejemplo, la provincia de San Luis. Superan el presupuesto de provincias. ¿Estamos entendiendo esto? En 4 días solamente. Por eso digo, muchachos, hay que estar más tranquilos, porque si no terminamos matando gente. Terminamos matando al tipo que vive abajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende que es muy grave lo que está pasando? Claro, y es un negocio multimillonario en el que participan muchísimos y después se produce una autodestrucción. Y tiene que ver específicamente con la tala y la destrucción de los bosques nativos. Según un estudio de INTA, el monte absorbe 300 milímetros de agua por hora. Si esa tierra tiene ganadería, absorbe 200 milímetros por hora. Pero en cambio, si lo que hay es soja, solamente absorbe 20 milímetros por hora y por eso se producen las inundaciones. 20 milímetros por hora, nada más. Y eso es lo que pasa. Fíjate que decía el secretario de Agricultura. Nosotros tuvimos la problemática de las inundaciones de abril del año pasado que afectaron a casi el 80% de la provincia. Se venía dando un proceso de recuperación de lote, hubo una muy buena cosecha de trigo y las inundaciones de diciembre-enero hicieron que mucho de la parte central, fundamentalmente, toda una gran cuenca lechera, tambera, sea la más afectada. Que por ser una provincia aguas abajo de Córdoba, de Santiago, de Chaco, más allá de las lluvias propias tenemos ingreso de agua externa. El sector ganadero tiene pérdida y en cuanto a la cosecha sí tenemos una estimación de casi 4 millones de hectáreas. 50% de esas pérdidas significarían para la provincia un ingreso menor de aproximadamente unos 1.100 millones de dólares. Hay un sector hortícola, tanto en Santa Fe como en Rosario, muy afectado, que con la inundación de abril perdimos 2.500 millones de dólares. Entonces eso, en el día a día, en la vida de los pueblos y de las ciudades y de las empresas, se ve y se siente. Son zonas donde va a estar muchos meses el agua estancada, que no va a ser sencillo de sacar, y para eso tenemos que empezar a hacer obras estructurales, pero también revisar el sistema productivo en el que estamos, que pone en discusión si la propiedad privada e individual de un productor, pero que evidentemente no puede tener un manejo indiscriminado en ese espacio, y sí lo tenemos que ver como un bien social. Claramente sabés cómo te afectan las inundaciones porque sabés que algún amigo, algún compañero, a alguien le ha pasado. Este año se produjeron en la provincia de Buenos Aires, anteriormente también en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que estás viendo, es claramente la responsabilidad política y del negocio que a vos te afecta en las ciudades. ¿Y qué se le ocurre a la dirigencia política? ¿Qué hace la dirigencia política ante esto? ¿Te va a decir que vos tenés que forestar? No, te va a decir que necesitas obras. ¿Sabés para qué? Para chorear.
Después aparece Ángelo Calcaterra, aparece algún empresario amigo, y hacen obras, y entonces con las obras, como te han perjudicado, lo mismo que pasaba en seguridad que te mostramos acá, pasa con las obras de infraestructura. Entonces te dice, hay que dragar el río. Entonces dragan el río 1.000 millones de pesos y el año siguiente hay que dragarlo de nuevo, solamente en una región. Está claro, se van miles de millones de pesos en corrupción de este tipo porque saben que a vos te afecta, pero no te dicen cuál es la solución. Te dan paliativos que a ellos les llenan los bolsillos, pero no te dan la solución real como dicen los científicos. No, y a veces lo que dicen es que la solución son las obras, y otras veces plantean que simplemente hay una catástrofe que no se puede evitar. Pero lo que es cierto es que es una política de Estado, porque hace años y años se viene deforestando. Mira, Argentina está entre los 10 países que más deforestaron en el mundo, y ya se deforestaron 7 millones de hectáreas de bosques, lo que implica 300.000 hectáreas por año. Bien, la ruta nacional número 7, la ruta internacional bioceánica número 7, quedó bajo el agua, ¿lo sabías? Más de 100 kilómetros bajo el agua. O sea que si vos querés salir de Buenos Aires a Chile, no lo podés hacer. Fíjate por qué. Estamos en la laguna de la Picasa, sobre la ruta nacional número 7, entre Rufino y Diego de Alvear. Separada justamente porque la ruta está cerrada en este momento y justamente esta inundación se ha generado por toda la problemática que hemos venido hablando del exceso hídrico y la falta de consumo de los cultivos del agua que está en el suelo. O sea, a medida que se va llenando el perfil del suelo y hay excesos hídricos, el agua escurre y produce cada vez lagunas más grandes e inundaciones más grandes y a su vez escorrentías más grandes. Hoy la laguna ha crecido, directamente está afectando alrededor de 50.000 hectáreas, pero indirectamente se cree que alrededor de 400.000 hectáreas se ven afectadas en la producción debido a las inundaciones y debido a que el agua no tiene un recorrido para dónde salir y al mal manejo obviamente del trabajo que se está haciendo en los campos con el monocultivo de soja, por ejemplo, o en algunos casos soja trigo, pero que no llega a consumir la cantidad de agua necesaria para que no ocurran estos problemas. Te decía recién que hay político para todo y en Córdoba se está debatiendo si se arrasa con la ley de bosques. ¿Qué hace el gobernador de Córdoba? La intenta sacar en diciembre el pueblo se levanta y le dice, no maestro, no hagas eso, hay gente responsable y que sabe, y han saltado actores, artistas cordobeses, que por ejemplo estuvieron en Cosquín, el caso de Doña Jovita. Este gobierno dice que no censura. Bueno, Doña Jovita, un artista de Córdoba, humorista, en Cosquín, en pleno festival, quiso decir que el gobernador Schiaretti y que el presidente Mauricio Macri estaban haciendo mal las cosas con la ley de bosques. ¿Sabes qué hicieron? Cortaron la televisión pública. Cortaron la televisión pública para que esta persona no pudiera expresar lo que quería expresar. Claramente, una mafia, un apriete. El tipo no podía hablar y hay medios de comunicación que le están pegando a este artista muy reconocido de Córdoba solo por el hecho de estar peleando para vos, para que no pase lo que está pasando. Esto no es la mano de Dios, no es la mano de la naturaleza, es la mano de Berman, es la mano de Burjairle, es la mano del hombre que intentan hacer dinero a cuesta incluso de la vida del otro, ¿no? Bueno, sí sé. Sí, exactamente, Tomás. Y como vos decías, a este sector justamente le reclamamos que tenga mayor responsabilidad empresaria, porque justamente ahora vamos a ver sectores que realmente la están pasando muy mal, que son sectores que justamente no fueron beneficiados por el modelo económico actual. A ver, vamos viendo entonces las placas, empezamos. Justamente recientemente Marcos Peña dijo que no iba a haber una apertura indiscriminada de importaciones. Y estos sectores de los que vamos a hablar vemos que son los más afectados porque compiten directamente con las importaciones. Eso dijo Marcos Peña, que no se iba a abrir la importación. Una mentira absoluta. Pasemos a la próxima. Justamente estos sectores que son las industrias, que son las pymes y que son los sectores relacionados, han tenido como varias situaciones en donde la disminución del consumo, la recesión económica y además el aumento de las importaciones los jugó en contra. Uno de esos sectores en los cuales se ven señales alarmantes, por ejemplo, es un segundo, ya pasamos a la otra placa. Mirá lo que dice la UIA. La UIA confirma la ola importadora y va tras la reforma tributaria. O sea, Marco Peña decía que no iban a abrir las importaciones y la UIA lo desmentía de esta manera. Vamos a la próxima placa y ahora sí desarrollamos exactamente el tema. Lo que dice la UIA son las señales alarmantes que queremos remarcar. Tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, con la industria del cuero. Sí. La industria del cuero tuvo justamente
un gran aumento de importaciones. Hablamos de las carteras, hablamos de los bolsos, hablamos de las billeteras, donde tuvo un aumento del 71% de las importaciones. Esto impactó en el cierre de 39 empresas, pero sobre todo tuvo una pérdida de puestos de trabajo directos de 1.000 puestos de trabajo. Bien, bien. También tenemos otro sector que es, por ejemplo, el sector textil. Pasemos a la próxima. El sector textil tuvo una disminución o un año como muy complicado. Por empezar, el 77% del mercado ya son prendas importadas. Con el cual en enero solamente tuvo un 11,5% de aumento y la contracción de la actividad fue del 11,1% en un mes, pero en todo el 2016 fue del 27,5%. O sea, de cada 10 prendas que se venden en la República Argentina, 8 son de afuera. De cada 10 prendas, 8 son de afuera. Y el jefe de gabinete de la Nación decía que no íbamos a abrir las importaciones. Pero además esto produjo una pérdida de puestos de trabajo directos de 5.500 personas. Pasemos a la próxima placa, dale. El otro rubro bastante complicado es el sector metalúrgico, ¿no? En donde, y metal mecánico, que justamente con un sector bastante heterogéneo, porque viste que veíamos que en la parte del campo aumentó la producción, en el resto de los otros sectores le jugó muy en contra. Por empezar, en el 2016 tuvo una contracción de la actividad de un 8,5%. Y la UIA dice que la capacidad ociosa de las empresas es de un 35%, que es altísimo. A su vez, esto impactó en 400 pymes en crisis y en un aumento de las importaciones de $21.560.000, que sumado a una baja de las exportaciones crea un déficit de la balanza comercial de $19.000 millones. 10.000 puestos de trabajo perdidos en esta industria. Perdidos, y te sumo un dato más, 10.000 suspendidos. Pero además, quiero resaltar una investigación del CONICET, porque todos estos sectores aportan a la cifra de 230.000 puestos de trabajo perdidos, que es justamente la cantidad de trabajadores que en el año 2016 perdieron su trabajo o están suspendidos actualmente, junto con el cierre de 6.300 empresas. Bien. Con todo esto, Tomás, lo que te quiero decir es que justamente esta trampa de las soluciones fáciles de las importaciones fue lo que pasó en la década de los 90 y que contribuyó a la no generación de valor y a la destrucción de las cadenas productivas. No estamos en contra de ningún sector de economía, no estamos en contra absolutamente de nada. Es más, estamos a favor que la Argentina sea productiva. El gran problema es cuando nos empieza a afectar a todos la política, y esta es la política que nos está afectando. ¿Sabes por qué? Porque Burjaile, el ministro de Agricultura de la Nación, Berman dijo que no sabía nada de lo que tenía que hacer con el medio ambiente. Pero Burjaile viene del sector empresarial, entonces piensa poco en términos políticos. Y este es el problema. En Córdoba, te lo repito, Schiaretti, el nuevo socio de Macri, quiere arrasar con la ley de bosques. Y entonces todo se transforma en un gran negocio. ¿Quiénes se perjudican? Los sectores que acaba de decir Gisela, pero también te perjudicas vos. En tu casa, cuando estás tranquilo en tu casa y se te inunda y tenés 2 metros de agua en tu casa. ¿Se entiende? La última nota, dale. Bueno, Raúl, contame, ¿qué apreciación tenés respecto a la ley de bosque? En realidad lo que pasa en Córdoba con la ley de bosque es que de alguna forma una parte de la provincia ya se la destruyó. Pensemos que el bosque nativo cerrado, en efecto de conservación, queda menos del 3%. Pero es tan grande la codicia que los sectores de poder, Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y sobre todo Cartes, quieren más para soja, pero también quieren más tierra para hacer ganadería. Entonces lo que pasa en Córdoba es eso, el poder asociado al poder de turno, decidieron que en realidad había que bajar la protección de 4 millones de hectáreas a menos de 2 millones de hectáreas. Pero a ver, hablas del poder que el poder económico, el poder, digamos, empresarial. Pero está bien, pero alguien está antes de la propia sociedad, que es la dirigencia política. ¿La dirigencia política cómo se está comportando con esto? Muchos de los políticos que forman parte de la estructura de poder están mucho más cerca de quienes tienen poder económico. Se ha vendido, por lo menos a la sociedad de los medios de comunicación, desde la política, que todas las inundaciones, feroces inundaciones que hemos sufrido en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires también, es fruto de la naturaleza. No, es cierto, es fruto de la naturaleza de los políticos que ejercen más sus funciones. ¿Por qué? Porque tenemos estado virtual. En Córdoba, todo lo que era el Espinal, que era uno de los grandes ambientes boscosos, prácticamente fue extinguido, y eso es hoy, por ejemplo, zona en donde hay cultivos. Y justamente coincide también con zonas en donde hoy
encuentra agua y está inundado. Córdoba se ha transformado en ambiente intervenido y no solamente se ha transformado, la nueva ley quiere aumentar ese ambiente intervenido. No han llegado a entender de que una provincia donde la mesa de enlace tiene más peso que lo que le pueda pasar al territorio provincial, bueno, el resultado se traduce en inundaciones en las zonas de llanura, pero también se traduce en muerte de gente en las zonas serranas. Yo insisto, Federación Agraria, Coninagro, Cartes, todos estos sectores que buscan cambiar leyes para su propio beneficio, también matan gente.